Si eres de los que hace tiempo que me siguen en el canal, te sonará esta ubicación, ¿no? Estoy en Multison, muchas gracias a Multison por dejarme probar varios bajos. Te voy a traer varias reviews hechas aquí, así que bueno, vamos por este bajo que es el Sire V7, esperadísimo, pues clon más o menos de los Stingray, de los Music Man, pero con el previo completo, es decir, el previo típico, el Heritage, que llevan casi todos los Sire. Así que bueno, a ver qué tal está, ¿no? Venga, vamos adelante. Primero de todo, vamos a pesar el bajo porque, bueno, lo primero es que el balance es absolutamente perfecto. No es un bajo ultra ligero, pero no parece demasiado pesado. Vamos a ver. Yo creo que estos serán 4,35. Venga, vamos a jugar a la adivinanza. 4,35. Ostras, pues no. 4,57. Seguimos con la tendencia de estos Sire, cuyo talón de Aquiles, en mi opinión, sigue siendo el peso en muchas ocasiones. Un poco demasiado pesado, aunque bueno, el equilibrio perfecto puede hacer que las sensaciones cuando lo lleves colgado sean mejores. Bueno, diapasón de palo rosa, si no me equivoco, cuerpo de aliso, creo, pues el contour, digásemos, es muy cómodo. El acabado aquí detrás del mástil, el encastre es muy bueno, es fantástico. Y bueno, vamos a ver cómo suena, si esto se parece a un Stingray o no. Así que venga, vamos adelante. Con el tono abierto y todo plano, vamos a ver qué tal. Ya sabrás que este previo pues tiene muchas posibilidades. Los medios son paramétricos, 3 bandas, pero con medios paramétricos. Venga, tono abierto, ambas pastillas. Cerramos el tono. Me gusta mucho la textura con el tono cerrado. Al ser Stingray, realmente potenciarle los agudos ayuda a que tenga esa garra que con todo plano quizá no tiene, ¿no? No acaba de sonar como un Stingray. Con agudos ya tiene ese toque metálico. Un poquito de medios a ver qué tal y le dejo un poquito de agudos también. Muy dinámico, punto a favor, súper dinámico. Graves bastante pronunciados, y eso yo le he puesto un 20%. 100% de graves, a ver qué tal. Demasiado. Me gusta que el recorrido de los potes es muy breve. Vamos a jugar un poquito con los medios. Todo un poquito potenciado, especialmente los agudos. Bueno, y nos vamos a la pastilla doble, ¿no? Tono cerrado.
Agudos a tope. Tono abierto. Slap. Ambas pastillas slap. Bueno, lo que yo oigo aquí en esta sala es una sala muy pequeña y tengo aquí un Marbase al que estoy conectado. Es un Marbase de 15 en una sala muy pequeña, o sea que a mí ahora mismo me falta un poquito de definición, pero realmente son las características de la sala, no son las ideales. Bien, mira, vamos a recuperar las puntuaciones que me lo habéis pedido algunos y vamos a puntuar varias cositas, ¿vale? Primero el mástil, creo que es de lo mejor, es un mástil fino, fíjate, es bastante fino y muy agradable. La verdad que es un mástil muy fácil de tocar y bueno, también se agradece que venga de fábrica muy bien ajustado. La verdad que al bajo no hace falta hacerle absolutamente nada, incluso venía afinado, o sea que bravo por Sire en ese aspecto. Bien, la verdad que el mástil se merece por lo menos un 8,5 porque está francamente bien. A mí me gustaría un mástil un poquito más Stingray, un poquito más grueso, pero vamos, no hay ninguna queja al respecto. En cuanto a calidad de construcción, pues se ve un bajo sólido, por supuesto, cuerdas laterales del cuerpo, típicas de Sire, y se ve bastante bien en general. No se ve un bajo súper de lujo. El arce del mástil pues tiene ciertas impurezas, pero no se ve mal. Y bueno, pues el cuerpo está pintado, la pintura se ve perfectamente bien. Y me imagino que será bastante gruesa. Y bien, la verdad que un 8 se le puede dar perfectamente a este bajo. En cuanto a sonido, le echo en falta un poquito más de crudeza, de agresividad, ya que quiere parecerse a un Stingray, ¿no? Por lo menos lo que yo estoy escuchando con este ampli en esta sala, a mí me, no sé, me echo en falta un poco más de rugido y de mala leche. Así que le voy a poner un 7 en cuanto a sonido. Peso balance, balance es un 10 absoluto, pero el peso 4,60 y pico. Ahora no me acuerdo lo que te he dicho al principio, pero un poco pesado, la verdad que un poco pesado, más o menos en la línea de los Stingray, de los Stingray antiguos, ¿vale? Porque los Special actuales pesan muchísimo menos. Creo que es hora que Marcus Miller se empiece a poner las pilas con el tema de las maderas, con la selección, porque es que, bueno, seguramente habrán otras unidades que pesarán 4 kilos, pero siguen siendo muy pesados en general. Así que ahí le voy a poner un 5 pelado, porque y se salva un poquito por el balance, repito, pero demasiado pesado. No sé, calidad-precio, creo que son unos 600 euros. Bien, bien, está bien. Hay muchas opciones hoy en día. Yo antes, si quisiera un Stingray, quizás antes me iría a un Sterling. Por lo menos, por lo que acabo de probar, los Sterling no tienen una electrónica de lujo, esto es más versátil, pero ¿qué quieres que te diga? Los Sterling suenan a Music Man y esto pues suena un 70% a Music Man. Así que bueno, calidad-precio le voy a poner un 6 o un 6,5. No sé, ¿qué te ha parecido? La verdad que instrumento recomendable. A ver, está bien, está bastante bien. Pero no sé, quizás me esperaba un poquito más. Te voy a traer también un V3 y vamos a ver si ese que tiene solo la pastilla y tiene un previo un poquito más al estilo Music Man de 3 bandas, pero sin medios paramétricos. A ver si ese se acerca un poquito más al sonido de Stingray que tengo yo en la cabeza. Bien, esto es todo. Gracias por suscribirte. Échale un vistazo aquí a la página de Multison y sabes también, pues bueno, que la manera
principal de ayudar al canal pues es hacer las compras con los enlaces patrocinados que ya sabes que pongo en casi todos los vídeos. Y bien, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto. Venga, hasta ahora.